se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A todavía aún nos queda anunciar a fuego urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Cariñoso Padre, Pronto Jesús por los méritos de Jesucristo, hoy llegamos al trono de la gracia, reconociendo que solo en Cristo hay salvación, hay vida eterna. También reconocemos que es nuestro único medio para llegar confiadamente al trono de la gracia. Queremos pedirte, Señor, el perdón de todos nuestros pecados. Sí, Señor, como pueblo todos hemos pecado. Todos nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus estatutos y de tus leyes y de tus preceptos. Hemos ido en pos de dioses ajenos. Perdónanos, Señor. Perdona si hemos utilizado mal nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos. Perdona, Señor, si hemos sido indulgentes en poder predicar la verdad que tú nos has encomendado. Queremos pedirte que en esta hora de la noche, tu Espíritu Santo nos impresione para poder entender tu palabra, para ver, Señor, nuestra condición perdida como pecadores delante de ti, pero que hay una puerta, hay una esperanza, que solo nos lo puede dar nuestro Señor y Salvador Jesucristo mediante su sangre, que hoy presenta en el propiciatorio en favor de nosotros los pecadores, y presentarnos limpios, como que si nunca hubiésemos pecado. Así que con esa confianza y esa fe, venimos delante de ti agradeciéndote por ser tú nuestro sustituto, por ser tú la garantía de nuestra salvación. Y ahora que vamos a comenzar este tema, queremos pedirte que también nos des mucho Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, para conocer, Señor, que la historia pasada se repite. Y en qué posición nosotros nos encontramos hoy. Gracias te damos. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén. Bueno, queridos hermanos, un gusto de poder estar nuevamente con ustedes acá en la cadena. Ya habíamos estado un tiempo de no estar, pero Dios nos permite y en su misericordia está el tiempo para estar también. Y vamos a tocar un tema muy, muy interesante. Entre estudio y una severa reprensión. Vamos a analizar algunos detalles de cómo la historia pasada se repite vez tras vez. De cómo, en qué parte de la historia profética nos encontramos hoy y en qué parte de ese sueño letargo o de ese despertar religioso nos encontramos. Así que tome usted su Biblia y vamos a meditar un poquito en Marcos 11. Marcos 11, es interesante, Marcos capítulo 11, en su verso 11 al 14, nos dice algo sumamente delicado y que es bien importante que nosotros podamos conocer lo que aquí se viene diciendo. Oigan lo que dice Marcos, dice: y Jesús entró en Jerusalén, en el templo, después de observar todas las cosas, y como ya era tarde, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Viendo de lejos una higuera con hojas, se acercó a ver si hallaba algo en ella. Al llegar, no halló nada, sino hojas, porque no era tiempo
de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie frutos de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Interesante porque hay que notar en qué tiempo Jesús estaba hablando esto y en qué tiempo fue a buscar higos. No era tiempo de que se dieran frutos ese tiempo. Pero en algunas regiones altas, pues algunos árboles florecían un poquito más rápido y daban frutos. Este árbol que estaba un poquito a la vista, o estaba más a la vista que los otros árboles, sí se le contemplaba hojas, y Jesús dice, como lo vio y tenía hambre, voy a ir a buscar higos. Y cuando busca no encuentra nada. Y dice, como una forma de sentencia, como una forma de juicio, les dijo a la higuera: nunca más coma de nadie fruto de ti. Interesante cómo ahora Mateo nos clarifica también este cuadro. Este cuadro es bien importante verlo y detallarlo. Vamos a ir a Mateo 21, en el verso 18 hasta el 22. Dice: por la mañana, cuando Jesús volvió a la ciudad, sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó, pero encontró solo hojas en ella y le dijo: nunca más nazca fruto de ti. Y al instante, dice, la higuera se secó. Impresionante, la higuera se secó. Al verlo, los discípulos quedaron maravillados y decían: ¿cómo se secó la higuera en el acto? Jesús respondió: os aseguro que si tienen fe y no dudáis, no solo hacéis lo que la higuera, sino que si decís a este monte: quítate de ahí y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, esta parte fundamental de lo que está pasando con la higuera es un poco difícil. Ahora, es un tanto difícil ver que Jesús comenzó a decir, a maldecir a la higuera. Algo extraño. Ahora, ¿por qué es algo extraño? Porque cuando nosotros vamos a Lucas 9:56, vamos a encontrar algo en Lucas 9:56 bien difícil de ver, por qué él le dijo a la higuera que se secara. La maldijo. Lucas 9:56 dice: porque el Hijo del Hombre no vino a perder la vida de los hombres, sino a salvarla. Y se fueron a otra aldea. O sea, en ningún momento ese concepto de emitir un juicio, de una sentencia sobre algo, no era claro en los propósitos de Cristo. Él había venido a dar vida, y vida en abundancia, pero acá, en este árbol, en esta higuera, le da una sentencia: nunca más coma de ti fruto. O en la versión que estamos leyendo, dice: nunca más de fruto. Y se secó. Secó la higuera. Cuando vamos a Miqueas 7, nosotros miramos también algo que es sumamente importante. Ese cuadro de la higuera sí es un tanto controversial, podríamos decir, porque yo no vine a condenar, sino a dar vida. Y aquí está, como que poniendo una posición diferente. Y cuando nosotros leemos Miqueas 7:18, dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad
y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable amor. Ahí estaba pasando algo distinto, algo diferente. Como que hubiese estado enojado el Señor. Ve ahí a lo lejos la higuera, se acerca y comienza a buscar frutos de ella. Extraño que tomara una cuestión de juicio, porque Ezequiel 33 nos dice algo también. Ezequiel 33 dice algo que debe de cautivarnos. ¿Por qué pasó eso? Ezequiel 33:11. Dice, diles, así dice Dios, el Señor, vivo yo, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? No, es extraño. Este cuadro es extraño. Si nosotros seguimos notando, es extraño este tipo de maldición, porque cuando vamos a Isaías 28:11, nos presenta también algo que es extraño en Dios. Y aquí se estaba denotando. 28:21 de Isaías dice, porque el Señor se levantará como en el monte Perizim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Esto realmente es delicado, porque cuando él estaba maldiciendo, estaba dando una sentencia, y eso es algo extraño en Dios. O eso era algo extraño en Jesús, que venía a salvar y dar vida al pecador, vida al impío. Me complazco, dice, en dar vida al impío. Pero ahora ve reflejado en esta higuera y la maldice. Y Cristo pronunció una maldición agostadora. Nunca más como nadie es fruto de ti para siempre, dijo. Y a la mañana siguiente, mientras el Salvador y sus discípulos volvían otra vez a la ciudad, las ramas agostadas y las hojas marchitas llamaron la atención de los discípulos. Maestro, dijo Pedro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. El acto de Cristo de maldecir a la higuera había asombrado a los discípulos. Les pareció muy diferente de su proceder y sus obras. Claro, porque ellos tenían este pensamiento de Cristo. Ellos no tenían esa idea de la maldición. Y aquí pasa algo impresionante. La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito, invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían entre todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos.
Si esa higuera representaba al pueblo de Israel, y el Señor la maldice, y le da una maldición, y se seca, queridos hermanos, esto es delicado. Esto es sumamente delicado. Porque la historia pasada se repite. Yo últimamente, el pueblo de Dios, el llamado profeso pueblo de Dios, o como nos decimos los adventistas del séptimo día, hemos estado jugando entre dos pensamientos. Hemos estado llevando nuestras ideas a Baal en vez de a Jehová. Se está jugando con la salvación. Hoy estamos corrompidos por el amor al mundo, la codicia de las ganancias. Sí, querido hermano que me está escuchando. Hoy estamos corrompidos por el amor a este mundo. ¿Por qué muchos hoy dicen, es que yo tengo planes de servir en el campo? Pero no toman la posición de salir como lo hizo Abraham, sin salir, sin saber a dónde ir. No se puede, porque los países donde se vive son cómodos, las ciudades son cómodas. Y el campo no es una cuestión tampoco que el Señor lo mande de privación, porque lo dice así la mensajera en el momento de los últimos días. No es una cuestión de privación, pero es que hay que trabajar más. Es un poquito más cansado. Es fácil para muchos estar detrás de un escritorio. Es fácil para muchos estar cómodos. Y eso es lo que le estaba pasando a la nación judía. La nación judía, que se le había dado grandes ventajas. Así como estaba esa higuera, llena de flores, llena de hojas, pero no tenía frutos. Ningún árbol de ese huerto donde estaba pasando Jesús tenía fruta. Pero los árboles que no tenían hojas no despertaban expectativa, ni defraudaban las esperanzas de nadie. O sea, los otros árboles que estaban al fondo no defraudaron a Jesús porque no tenían hojas. En cambio, ese árbol, esa higuera que él vio que tenía hojas, sí le llamó la atención y él tenía hambre y quería comer. Pero qué interesante, porque esos árboles representan a los gentiles. Estaban tan desprovistos de piedad como los judíos. No, para afuera. Pero no profesaban servir a Dios. No aseveraban jactanciosamente ser buenos. Estaban ciegos respecto a las obras y a los caminos de Dios. Para ellos no había llegado aún el tiempo de los frutos. Estaban esperando todavía el día que les había de traer luz y esperanza. Lo voy a sacar un chingo. Los judíos habían recibido mayores bendiciones. Sí. Oiga esto. Los judíos habían recibido mayores bendiciones de Dios. Eran responsables por el abuso que habían hecho de esos dones. Los privilegios de los que habían jactado no habían sido para aumentar solo su culpabilidad. Jesús había acudido a la higuera con hambre para hallar alimento. Así también había venido a Israel anhelante de hallar en él los frutos de justicia. Les había prodigado de sus dones a fin de que pudiesen llevar frutos para beneficiar al mundo. Les había concedido toda oportunidad y privilegio. Y en pago buscaba su simpatía y su cooperación en su obra de gracia. Anhelaba ver en ellos abnegación y compasión, celo en el servicio de Dios y una profunda preocupación por la salvación de sus semejantes. Eso esperaba el Señor de Israel y eso es lo que espera de nosotros, de esta casa de Israel espiritual. Pero parece que el mundo nos está cegando.
Parece que la complacencia propia nos está cegando. Hoy somos más dados al mundo. Hoy se celebra cualquier bobería dentro de las instituciones sagradas del Señor. Las instituciones del Señor son sagradas, pero hoy se celebra cualquier tontería. Que el día de la juventud adventista, algo extraño, compitiendo con Dios, el día del pastor, dice, el día de la hermandad, el día de la hermana, el día del anciano, compitiendo con Dios, quebrantando el mandamiento. No te harás imagen, porque el único que tiene un día es Dios, es Cristo, que es aún Señor del sábado. Pero así el Señor nos ha prodigado de bendiciones, nos ha dado gran luz, tenemos su palabra, tenemos el Espíritu profecía, tenemos gran luz, tenemos el mensaje glorioso del santuario, tenemos el mensaje del sábado, de la ley, de la no inmortalidad del alma, del régimen pro salud, del mensaje de vida en el campo, del mensaje de la sana alimentación. Tenemos un gran mensaje, pero hasta la vez vamos a ser abatidos. Así como esa higuera, el Señor la maldijo y se secó y ya no se pudo comer fruto de ella. Muy probable nosotros estemos cerca de que se pase eso mismo con nosotros. Sí. Sí, querido hermano que me está escuchando. Estamos viendo cosas extrañas. Se dice que hemos salido de Babilonia, pero seguimos llevando las mismas prácticas de Babilonia. Solo simplemente se salió de un cuadro. Solo simplemente se salieron de cuatro paredes. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera era para todos los tiempos. El acto de Cristo, al maldecir el árbol que con su propio poder había creado, se destaca como una amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Es que nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Es que esa es la bendición de la ley. Es que es un circuito de benefacción. Es un circuito que emana entre el Padre y el Hijo, como lo dice la mensajera en el deseo a todas las gentes. Ese circuito que corre entre el Padre y el Hijo, y que es dar, es servicio. Pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objeto granjearse a sí mismos y agradarse a sí mismos. Solo es una cuestión muy personal. Solo es una cuestión personal. No me importa el amor a Dios. Sí, yo voy el sábado a la iglesia. Sí, estoy orando. Sí, digo guardar la ley. Pero en el verdadero sentido de servir a otros, de amar al prójimo como a uno mismo, que uno se deleite viendo gozar a otros con las cosas que Dios le ha prodigado a uno, esa es una bendición. Pero hoy se ha vuelto un sistema egoísta, totalmente egoísta, donde al final vamos a tener que pasar factura, nos va a pasar factura, definitivamente, queridos hermanos, nos va a pasar factura, tarde o temprano, nos va a pasar factura si somos indulgentes a ese tipo de cosas, si no hemos hecho lo que realmente corresponde, porque el Señor
espera de nosotros frutos. Pero si solo somos una cuestión solo exterior, pero nada de lo interior. Miren lo que dice Oseas 13:9. Y esto sí es sumamente profundo. Porque si le estaba hablando al Israel antiguo, hoy le habla al Israel espiritual. Te perdiste, dice, oh Israel. ¿Cómo dice? Te perdiste, oh Israel. Pero en mí, dice Cristo, está tu ayuda. Busquemos a Cristo mientras está cercano, hermanos. Hoy es el tiempo de nuestra visitación. Si tantos sermones tenemos, predicamos, oímos, que sea para ver cómo está nuestra condición delante del Señor. Porque si pensáramos en el día del juicio, dice la mensajera, temiéramos pecar. No podemos estar jugando. No podemos estar jugando. Israel no hizo de Cristo su Dios, no hizo de Cristo su Señor, no hizo de Cristo su primer amor. El mismo que le había dado los oráculos sagrados a los profetas, el mismo que había estado cuando dio la ley en el Sinaí, el mismo que estuvo en la columna de humo, el mismo que estuvo en la columna de fuego. Ahí cuando Cristo estuvo, ese mismo fue el que ellos rechazaron. Y es el que nosotros estamos rechazando con nuestras cuestiones, con nuestras iniquidades, con nuestras vanas ideas, con nuestras malas expectativas de que decimos ser el pueblo escogido de Dios. Pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad de los dirigentes de iglesia, como en el tiempo antiguo. Los sacerdotes habían creado ceremonias externas. Cuando se habla de ceremonias externas, ellos habían creado ideas, en una forma de decir, para ayudar a Dios, entre las 613 leyes que habían levantado. Aún los mismos sacrificios que representaban al Cordero, los tenían ya como una rutina, no como una bendición. Y hoy nosotros nos hemos vuelto rutinarios también a esto. Hoy nos hemos vuelto rutinarios en cuanto a las cuestiones celestiales. Si viene de un pastor, vamos a hacer el Día de la Juventud, creemos de que esa es la voz del cielo cuando en realidad no es la voz del cielo. Tenemos que discernir entre la verdad y el error. No podemos solo ir solo porque nuestros dirigentes digan esto es así, cuando no es así. Nosotros tenemos que ir a buscar un escrito, hasta aún así dice el Señor. Pero vamos a pasar por alto y vamos a tropezar en la misma piedra que tropezaron los judíos. Voy a leer Romanos 9:30 al 33, dice. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia, la alcanzaron. A saber, la justicia que produce la fe. Y esto lo está hablando el apóstol Pablo. Y él era ministro a los gentiles. Mientras que Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. Y hoy estamos nosotros en ese mismo pensamiento. Yo soy adventista del séptimo día. Creyendo porque ser adventista yo estoy a salvo. Solo porque llevo ceremonias externas. Solo porque me dicen que celebre el Día de la Mujer. Solo porque me digan que celebre el Día del Pastor. Hoy, en realidad, no se adora a Dios en muchas iglesias. Hoy en muchas iglesias hay un entretenimiento.
no se estudia la palabra de Dios, se van a hacer juegos, se llevan mimos, se llevan cosas extrañas, se está llevando fuego extraño al altar del Señor. Las predicaciones no nos llaman al arrepentimiento sobre la necesidad que tenemos de nuestra confesión de pecados, de nuestro arrepentimiento, de nuestra humillación, del servicio abnegado de la predicación del Evangelio. Si la predicación del Evangelio no es para unos cuantos, es obra de todos. Es que tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. Y es lo que la mensajera nos dice cuando dice, nadie puede vivir la ley de Dios sin servicio a otros. Nadie puede decir, yo guardo la ley, pero si no me preocupo por la salvación de mi vecino, de mi familia, de mis amigos. Tenemos que estar preocupados en la salvación. Observan la forma de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esa vana pretensión. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios, pero no lleva frutos para su gloria. Sí, cuando hablamos nosotros del catolicismo, hablamos del sistema, de ese sistema del enemigo, pero no hablamos de las personas que llegan ahí. Porque muchos caminan de acuerdo a la luz que tienen. Y por eso nosotros tenemos que dar un mensaje por amor a esa gente, para que conozcan la verdad, para que salgan de ahí. Pero no podemos decir a la gente que salga ahí si nosotros no hemos salido de Babilonia. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Estamos como Israel? ¿Por qué? ¿Por qué no la seguían por la fe, sino por las obras? Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él nunca será avergonzado. Pues tenemos que ser más cristianos que adventistas. Pues tenemos que estar del lado de Cristo. Pues tenemos que estar del lado del Señor. Porque muy pronto se va a repetir la historia. Nosotros que nos jactamos ser el pueblo de Dios. Nosotros que nos jactamos, es que nosotros guardamos los mandamientos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Nosotros sí guardamos los mandamientos. Voy a ir a una parábola que está en Lucas 13, que es similar, es casi contada un año antes. Es una parábola bien interesante. Está en Lucas 13 y ahí pasa algo espectacular, porque si Cristo maldijo la higuera, Cristo ya había hablado realmente de esa parábola. Lucas 13, 6 al 9 dice así: entonces les contó una parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar frutos de ella y no la halló. Y le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos de esta higuera y no la halló. Cortarla. ¿Para qué ocupa inútilmente la tierra? Entonces el viñador respondió: Señor, déjala este año más, hasta que yo cabe alrededor y la adobe, y la abone.
y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bueno, del jardinero no se sabe del trabajo que hizo, pero había algo bien interesante. En la parábola no se indicó el resultado del trabajo del jardinero. Dependía de aquel pueblo al cual se dijeran las palabras de Cristo. Los judíos estaban representados por el árbol infructuoso y a ellos les tocaba decidir su propio destino. Se les había concedido todas las ventajas que el cielo podía otorgarles, pero no aprovecharon sus acrecentadas bendiciones. El acto de Cristo, al maldecir la higuera estéril, demostró el resultado. Los judíos habían determinado su propia destrucción. Ellos mismos buscaron su propia destrucción. Y hoy estamos caminando nosotros hacia nuestra misma destrucción. ¿Qué diferente tienen ellos? Si en realidad hoy se está jugando un espiritismo tremendo también dentro de la iglesia, como lo jugó Israel en el antaño. Sí, cuando hablo de espiritismo, hay mucho sensacionalismo, muchos mensajes a la imaginación, con fábulas, una música estridente, con sonido, con humo, con luces, bien extraño hoy, utilizando instrumentos que son para llamar a los espíritus demoníacos como el tambor. Sí, hay un montón. Hoy en el profeso pueblo de Dios hay entretenimiento. La casa del Señor se ha convertido en guarida de ladrones, en espíritu inmundo y albergue de ave sucia y aborrecible. Triste decirlo, pero es cierto. Hoy no se tiene un concepto de la santidad y la pureza de Dios. Y a eso el Señor, por eso estaba condenando a este pueblo rebelde. Por eso nosotros no podemos comer de los judíos hoy la palabra de Dios. Por eso es que ellos siguen pensando en la venida del Mesías, porque saben ellos que ellos ya cerraron su tiempo. Ese árbol ya quedó seco. Pero no nos jactemos nosotros tampoco. No creamos que nosotros ya lo alcanzamos todo. Vamos a ir a Primera de Reyes 17 y vamos a ver cómo el Señor pasó por alto varias veces a su pueblo. Y eso es una amonestación para nosotros también. En Primera de Reyes 17, diecisiete 8 dice, voy a leer, tal vez voy a saltar, pero voy leyendo con cuidado. Entonces vino palabras del Señor a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Mire qué interesante. Yo he mandado allí a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer juntando leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Al ir ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor, oiga lo que dice, vive el Señor, tu Dios. O sea, él nunca dijo mi Dios, le está diciendo a Elías, tu Dios, que tengo pan cocido y solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora juntaba esta leña para prepararlo para mí y mi hijo, para comerlo y después la inanición o la muerte o morir. Mire solo el último bocado que le quedaba a esta viuda.
Elías le dijo, no temas, ve, haz, como has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráeme. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho, la harina no escaseará en la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo a Elías, y como él y ella y su casa durante muchos días. Y comió ella, mire, y comió él, su hijo, durante muchos días. La harina no se acabó de la tinaja, ni el aceite de la botija, conforme a la palabra del Señor que había dicho por Elías. ¿Quién era Elías? Era un profeta del Señor que llegó a una viuda de Sarepta de Sidón, un pueblo de lo que los judíos le llamaban paganos, perdidos, pecadores, gentiles. Pero mire cómo la historia se repite. Y voy a correr también a Segunda de Reyes para ver algo que es sumamente interesante. Usted póngale atención al relato. Voy a leer Segunda de Reyes capítulo 5, del 1 al 4. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón ante su señor, en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado salvamento a Siria. Era valeroso en extremo, pero leproso. Mire, él era leproso. Se había valido cuadrillas y había llevado cautivo a la tierra de Israel y a una muchacha que estaba sirviendo a la esposa de Naamán. Y ella le dijo a su señor, mi señor, rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue al rey y le contó lo que le había dicho la muchacha de Israel. Para no seguir leyendo por cuestión de tiempo, pero usted lo puede leer en casa, pasa algo bien interesante en todo este relato, que al final Naamán hace caso. Voy a leer del 13 al 14. Pero sus criados se llegaron a él y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiese mandado algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si tan solo te dijo, lávate y serás limpio? Entonces descendió, se embulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño, y quedó limpio. Naamán volvió al varón de Dios con toda su comitiva, se paró ante él y le dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mire qué confesión la que hizo este general sirio. Él aseguraba que no había ningún Dios en toda la tierra como el de Israel. El único Dios en toda la tierra. Interesante porque el profeta Elías llega con la viuda. Interesante porque el profeta Eliseo, por medio de esta niña, manda a Naamán, que él era leproso, y es sanado. Durante los 3 años y medio que no cayó agua, la viuda tuvo abundancia de pan y de aceite. Ojo porque también es muy simbólico lo que está manejando Primera de Reyes y Segunda de Reyes. ¿Por qué es simbólico? Porque el pan también representa la palabra de Dios.
Y el aceite representa el Espíritu Santo. Vamos a estar en un tiempo cuando el Señor deje de interceder y diga, consumado es, hecho está. El que es justo siga siendo justo y el que es impío siga siendo impío. Y no va a haber Espíritu Santo. Solo los que hayan llenado aceite en sus vasijas y en sus lámparas. Es que es la misma posición, querido hermano. Nosotros nos jactamos de ser mejor que todos los pueblos hoy. Pero el Señor lo pasó por alto al pueblo de Israel. Y nos puede pasar por alto a nosotros. Voy a leer Lucas 4:27. El Señor nos puede pasar por alto, queridos hermanos. No pensemos que nosotros ya lo tenemos todo. Si no hacemos la voluntad de Dios, el Señor nos va a pasar por alto. Mire lo que dice Lucas 4:25 y 26. Voy a leer Lucas 4:24, 25 y 26. Agregó, os aseguro que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que había muchas viudas en Israel. ¿Cuántas viudas había en Israel? Muchas, dice la Escritura. En los días de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Había muchas viudas. ¿Y por qué el profeta no fue a las viudas de Israel? ¿Qué está pasando en este cuadro? ¿Por qué no llegó a las viudas de Israel? Pero dice el 26, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sión. A esa mujer sí se le envió el profeta. Obedeced a sus profetas, dice Crónicas 20:20, y seréis prosperados. Hoy el problema es que nosotros no queremos oír al profeta del Señor, o a la profeta del Señor. No queremos oír su palabra y no queremos oír el espíritu de profecía. Queremos estar embobados en fábulas agradables, en llamamientos a la imaginación, en historias ficticias, en palabras infladas pero vacías, como dice el apóstol Pablo. Pero no queremos oír la palabra más segura aún, la palabra profética. No queremos oír las verdades agudas y cortantes de la palabra de Dios. Queremos que se nos esté entreteniendo. Queremos que se nos esté lisonjeando, como que ya lo hubiésemos alcanzado todo. Ay, hermano. La palabra de Dios es fuerte. Había muchas viudas en Israel. Pero el Señor no mandó al profeta Elías con las viudas de Israel. Pasó por alto a las viudas de Israel. Pero ahora qué interesante. Porque nos va a hablar ahora de Naamán el sirio. También había muchos leprosos en Israel, dice. O sea, que habían bastantes leprosos en los tiempos de Naamán. Había muchos leprosos también. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Yo sé que en su mente y en su corazón ahorita está pensando qué es lo que está pasando. Y ojalá no se pueda accionar como los judíos, porque a veces nos duele que se nos diga la verdad. Y a veces los judíos, y miren qué pensaron los judíos, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron
de ira. No se llenaron de un celo santo, decir, Señor, ¿qué pecado he cometido? ¿Qué gran pecado he cometido contra ti? Nos hemos apartado de tus mandamientos, como dijo Daniel. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido en pos de dioses ajenos. ¿Qué hemos hecho? Es que el tema de reprensión es para que nosotros podamos ver nuestra condición perdida como pecadores. Eso, perdida como pecadores. Vamos a esperar un ratito. Hermana Brenda, ¿me escucha? Hermana Brenda. Lupit, ¿nos escuchas? Ahora sí, se me Amén. cortó la llamada. Sí, qué bueno que estás de vuelta. Seguimos. Seguimos. Tenemos que ver nuestra condición perdida como pecadores. Tenemos que verla. No puede cambiar nuestra mirada al cielo. No podemos dejar nuestra salvación por migajas. No podemos dejarla por migajas. Y es lo que estamos pasando acá. El pueblo de Israel se había jactado de ser luz, se había convertido en tinieblas. Y el Señor la pasó por alto en el tiempo de las viudas de Sarepta. Había muchas viudas, dice. Había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, pero solo a Naamán, el sirio, llegó el Señor. Solo a él. Interesante, porque nosotros a veces nos jactamos, no, pero si nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos los que... Hay mucha gente que camina de acuerdo a la luz que conoce. Voy a poner otro cuadro más. ¿Cómo el Señor pasó por alto al pueblo de Israel en el tiempo del nacimiento del Mesías, del nacimiento de su Hijo? Voy a ir a Mateo, en su capítulo 2, dice, después que nació en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, unos magos llegaron del oriente a Jerusalén. Unos magos. Mire, para muchos, cuando se oye magos, los magos del oriente eran filósofos y pertenecían a la clase numerosa e influyente que incluía hombres de noble alcurnia y poseían gran parte de las riquezas del saber de la nación. Pero es como lo que está pasando hoy en día.
Hoy hay muchos falsos profetas también, fue ahí en el mundo secular, pero también hay hombres de Dios que Dios los inspira para las cosas sagradas, que aún no están dentro del pueblo. Entre ellos había muchos que explotaban la credulidad del pueblo. Y es cierto, hoy hay mucha gente que explota, gente que a través del dinero, a través del lucro, a través de que les regalen dinero, están con ese mensaje de la prosperidad, envenenando a mucha gente y sacándoles dinero aun aunque la gente se endeude. Hay mucha gente allá afuera que es mala. Pero muchos de los que están ahí están caminando con gran temor de Dios. Y así era entre los filósofos del Oriente. Pero otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza. Y eran honrados por su integridad y sabiduría. De ese carácter eran los magos que vinieron a Jesús. De ese carácter eran ellos. De ese carácter. Mire qué interesante lo que está diciendo. ¿Qué pasó acá? Miren qué interesante. Llegan los magos, pues comenzaron a estudiar las poesías y especialmente leyeron lo que dice Números 24:17. ¿Qué dice Números 24:17? Lo veré, dice, pero no ahora. Lo miraré, pero no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Se levantará cetro en Israel. Herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y mire, los magos llegaron a buscar al Mesías. Los magos llegaron. Ellos estudiaron diligentemente las escrituras, diligentemente las profecías concernientes al nacimiento del Mesías. Balaam era uno de esos magos. Aunque fue por un tiempo profeta de Dios, por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías. De esa misma, de ese mismo grupo. Los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos, la noche en que la gloria de Dios iluminó las colinas de Belén. Ellos también estuvieron viendo, atentos a las señales. Y hay muchos hoy que estamos pasando las señales de los tiempos. Hoy no nos estamos dando cuenta de los terremotos que están pasando en diferentes lugares, las inundaciones que están pasando en diferentes lugares, como lo que pasó en Estados Unidos, esa onda ártica. Todo lo que está pasando en el mundo, la cuestión social a través del crimen. Todo eso. Muchos no sé que no quieren estar a la expectativa de la venida del Mesías. No quieren darse cuenta que Cristo ya viene por segunda vez. Y ese grupo esperaba la venida del Mesías. Y ellos llegaron. Leamos el 2. Y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ah, qué interesante. Estos magos que estaban a la expectativa, o estos sabios del oriente, que estaban a la expectativa, esperaban que cuando ellos dijeran, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos dijeran, aquí está, vengan, adorémosle juntos.
Cuando llegaron a la tierra de Israel, mientras bajaban del monte de las Olivas, teniendo a Jerusalén a la vista, y aquí que la estrella que los había guiado durante todo el camino se detuvo sobre el templo. Y después de un momento desapareció. Esa estrella no era una estrella, era un gigante derrotero, era un puñado de ángeles. Y los ángeles entraron al templo para ver qué era lo que estaban haciendo los sacerdotes, qué era lo que estaban haciendo los ministros de la casa de Israel, si su tema de conversación era la venida del Mesías. Con avidez aceleraron el paso, esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías sería el motivo de toda conversación. Ellos esperaban que también la gente, todos los dirigentes de Israel, ese fuese su tema de conversación, que el Mesías había venido. Pero estos magos eran del oriente. La viuda de Sarepta era pagana para los judíos. Naamán el sirio era pagano para los judíos, pero el Señor lo había pasado por alto. Y ahora, en el nacimiento del Mesías, el Señor pasó por alto a los dirigentes de Israel. Pero preguntaron en vano al respecto. Entrando en la ciudad santa, se dirigieron hacia el templo. Para su gran asombro, no encontraron allí a nadie que apareciera saber nada del recién nacido rey. Sus preguntas no provocaron expresión de gozo, sino más bien de sorpresa y temor y hasta desprecio. El mismo pueblo de Israel que tenía los oráculos sagrados, que decían esperar al Mesías, que decían ser el pueblo del Señor, ni siquiera se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando. Y hoy la historia pasada se repite. Hoy están pasando acontecimientos tremendos, pero por el entretenimiento, por la embriaguez que Babilonia le ha estado dando a la iglesia adventista a través de esos pastores mentirosos, de esos líderes falsos que tienen falsos de fe, que están llevando como conquistadores, haciendo un montón de cosas extrañas, pastores que llevando cosas extrañas, tremendo. Es que estamos viendo una apostasía totalmente tremenda, que ya no sabe dónde queda su mano derecha y su mano izquierda. Los sacerdotes repetían tradiciones, y hoy está pasando lo mismo. Hoy nosotros repetimos solo tradiciones. Hacían alardes de su religión y de su piedad personal, mientras denunciaban a los griegos y romanos como paganos y más pecadores que los demás. Los magos no eran idólatras a la vista de Dios. Ocupaban una posición mucho más elevada que ellos que profesaban adorarle. Y sin embargo los judíos los consideraban paganos. Hoy el Señor va a pasar por alto a su pueblo. Si nosotros no nos humillamos, no nos arrepentimos, no confesamos y no regresamos al Dios del cielo, solo hacemos ostentación de piedad, solo hacemos ostentación de piedad. Pero somos culpables de los pecados, más condenados que los mismos que nosotros le llamamos paganos. Aún entre aquellos que fueron designados guardianes de los santos oráculos, sus sabidas preguntas no despertaron ni simpatía. No despertaron ni simpatía. La noticia de la llegada de los magos cundió rápidamente por todas partes. Llegó hasta donde estaba Herodes, y hasta Herodes se llamó para entrevistarse con los sabios del oriente. Y Herodes hacía una pregunta interesante. Mire qué interesante lo que dice Mateo 2:3. Al oír esto, Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocó a todos los principales sacerdotes
y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? El rey les hace una pregunta, ¿dónde tenía que nacer el rey? ¡Qué tremendo! Ni los mismos dirigentes de Israel tenían el punto, el tiempo. Los sacerdotes y los ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo como aparentaban. El informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén, pero los rabinos no habían considerado indignos de su atención. Es que hoy pasa eso. Hay mucha gente pobremente ciegos porque han salido del catolicismo. Cuando hablo de catolicismo, hablo de ese sistema corrupto del enemigo. Pero no salen de sus pensamientos. Y si el pastor no dice que eso es así, ellos no lo creen, aunque la Biblia diga lo contrario. Si el pastor no se los dice, ellos están esperando que el pastor diga, así es así. Si es así, ellos lo creen. Si no les dice nada, están esperando que alguien les diga algo. Cuando llega un siervo de Dios humilde, no le creo porque él no es pastor. Así pasó con estos rabinos, con estos sacerdotes. Cuando llegaron los mismos pastores, porque ellos también en ese mismo cuadro, cuando están hablando, cuando está pasando esta trama interesante de los sabios del oriente, también los ángeles se acercan a los pastorcitos que estaban teniendo su vela. ¿Y cuál era el tema de conversación de los pastores? Era el tema de conversación la venida del Mesías. Ellos sí estaban platicando de ello. Por eso a esos humildes hombres llegaron los ángeles para darles las buenas nuevas de la salvación. El informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén, pero los rabinos lo habían considerado indigno de su atención. Ellos podrían haber encontrado a Jesús y haber estado listos para conducir a los magos al lugar donde naciera. Pero en vez de ellos, los sabios vinieron a llamar la atención del nacimiento del Mesías. Los magos fueron los que vinieron a darle como una sacudida a los que decían ser el profeso pueblo de Dios. Porque si usted lee Mateo, que su estrella, hemos visto, dice, refiriéndose la profecía que había dicho Balaam. Amén. Entonces el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Si los informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y a los rabinos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. ¡Qué tremendo! Hoy se está la historia pasada, se está repitiendo. ¿Cuán a menudo no queremos ver las verdades del cielo? Las piedras hoy nos están hablando. Nos están diciendo que la venida del Señor está a las puertas. Miramos que hasta aún la misma ciencia dice que el Señor viene, que el tiempo se acaba. Los mismos científicos corrieron el reloj profético a medio minuto. Porque dice que estamos cerca del fin. Lo corrieron 30 segundos antes de la medianoche. Miramos todo lo que el mundo está pasando. Pero como no nos lo dicen los pastores, como no nos lo dice la gente que creemos elocuente,
o los que ocupan puestos de responsabilidad, no viene del cielo. El Señor tiene que hacer su obra. Y nosotros tenemos que conformarnos a la voluntad de Dios. Tenemos que estudiar asiduamente las Escrituras. Tenemos que ayunar, orar, velar, para no caer en tentación. Eso es lo que en realidad hemos estado viendo. El pueblo de Israel se jactaba, solo se jactaba, pero no habían esperado al Mesías. Y hoy como pueblo podemos estar hablando, somos el pueblo adventista, pero el amor al mundo, las distracciones, el entretenimiento, la música, sus fiestas rutinarias, entre que en vez de llegar el sábado a adorar a Dios, se llega a adorar a la criatura, porque es el día del hermano, el día de la hermana, el día de la mujer, el día de la pastora, el día del pastor, el día hasta el día del chucho. ¿Acaso no es una jugarreta? Los acontecimientos proféticos están pasando en orden. Dios no nos ha dejado ser en cuanto a eso. Aún ahora que tenemos las cuestiones de redes sociales, que cualquier información corre aceleradamente, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Siria, que lo que está pasando en China, lo que está pasando en Rusia, hoy lo sabemos los que nos vivimos en América. Todo lo que pasa en los Estados Unidos nosotros lo sabemos. Mediante los magos, Dios había llamado la atención de la nación judía al nacimiento de su hijo. Sus investigaciones en Jerusalén, el interés popular se excitaron y aún los celos de Herodes, cosas que trajeron la atención de los sacerdotes y rabinos, dirigieron los espíritus de las profecías concernientes al Mesías y al gran acontecimiento que acababa de suceder. Los magos habían estado entre los primeros de darle la bienvenida al Redentor y eran paganos. Y nosotros ahora que decimos que esperamos al Señor, no lo estamos esperando como tal. Ojalá que podamos despertar de este sueño letargo. Despiértanos, Señor del cielo, despiértanos. Esta debería ser nuestra oración. Tenemos que amar la venida, hermano. Amar la venida. No solo simplemente esperar su venida, sino amar su venida. Romanos 11:17 dice: si algunas ramas fueron descartadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz de la savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien fueron desgajadas por su incredulidad. Y tú por la fe, no te ensoberbezcas y no teme,
Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. O sea que nosotros no podemos jactarnos, los judíos. Si el Señor no los perdonó a ellos, ¿cómo nos va a perdonar a nosotros? Nosotros también tenemos que hacer profesión de piedad, una verdadera piedad. No podemos jugar con nuestra salvación. No podemos poner en manos de los hombres nuestra salvación. La tenemos que poner en las manos de Cristo. Que Él nos pueda dar mucho Espíritu Santo para poder vivir en santidad. Dios bendiga su palabra. Dios pueda transformar nuestro corazón. Nuestros pensamientos sean pensamientos celestiales. Que podamos amar su venida. Es punto importante. Querido hermano, querida hermana, querido joven, querido niño, el Señor está a las puertas y nos está llamando. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese es el deseo de Cristo. Que nosotros podamos hacer de él nuestro mejor amigo. Como se dice de Abraham, amigo de Dios. No esperemos lo que el hombre nos venga a decir, esperando qué nos va a decir, qué informe nos trae. Tenemos la palabra profética más segura aún. Estudiémosla. Dios bendiga su palabra. Dios permita que podamos vernos como un espejo en que hemos pecado, para no tropezarnos con la misma piedra. Dios nos va a pasar por alto. Dios nos va a pasar por alto, hermano. Si no hacemos lo que el Señor quiere. Si estamos como Jonás, yéndonos para Tarsis, cuando tenemos que ir a Nínive a dar un mensaje, que el Señor viene pronto, y con él su galardón a sus escogidos. Dios bendiga su palabra. Nos pueda dar el querer como el hacer su buena voluntad. Vamos a orar. Cariñoso Padre, muchas gracias. Primero por el privilegio que nos das de comunicarnos contigo. Gracias porque tú eres el santo que nunca duerme. Que estás atento a nuestras peticiones. Que inclinas tu oído a nuestra voz. Tu palabra dice, clama a mí, yo te respondo. Y te mostraré de cosas ocultas. Muéstranos, Señor, siempre la salvación en Cristo. Es lo único que nosotros tenemos. Señor, si hemos sido indulgentes, si nosotros hemos sido egoístas, si hemos sido envidiosos, a no dar este mensaje, que muchas personas conozcan que solo en ti hay salvación, que si tú nos dejaste ley no es solo para nosotros, para mostrárselo al mundo, para mostrar a ese Dios todopoderoso. Si nos diste el sábado es para mostrar que también tú eres el Creador. No es de ninguna iglesia, es tu día santo. Ayúdanos a mostrar estas grandes verdades. Danos un espíritu noble y recto. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien se merece la honra y la gloria hoy y siempre por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén.